tenemos mucha más información. Luego de levantar la suspensión a 11 partidos políticos, el Tribunal Supremo Electoral ha impuesto 19 multas a diferentes partidos. Siendo líder el más sancionado, pero el tribunal va detrás de la creatividad de algunos partidos que se adelantan a la campaña. El ingenio de algunos políticos para promocionarse sin necesariamente incluir un color o un logo partidario, aunque esto implique infringir la ley electoral, obliga a los magistrados del TSE a analizar nuevas medidas alternativas para combatir este fenómeno. Que aún continúa y nosotros pues en esa línea ofrecemos de que estamos trabajando al tema y que estamos preparando una nueva alternativa para poder abordar desde otro punto de vista la campaña anticipada. El tribunal reconoce que la campaña anticipada continúa por algunas organizaciones políticas pese a haber sido coercitivos al suspender de forma temporal a 11 partidos. Nosotros no estamos tampoco satisfechos ya con lo que hemos hecho, sino que estamos constantemente a la par de la creatividad que van desarrollando los partidos políticos en nuevas formas, digamos, de promoción electoral. También nosotros tenemos que ver qué nuevos instrumentos y qué vamos, digamos, poniendo en práctica para detener esa campaña electoral anticipada. Los monitoreos y sanciones son permanentes. Desde el 5 de septiembre que fueron levantadas las suspensiones, se efectuaron 19 multas, 12 de ellas al partido líder por $14.750, es decir, cerca de 131.000 quetzales, todas fueron apeladas. Actualmente en las calles de la ciudad se observan mupis llamando a la afiliación, algo que es permitido por ser proselitismo. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Noé Medina. Y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral dicen que la resolución provisional mantiene a la vicepresidenta Roxana Valdetti separada de la Secretaría General del partido oficial, por lo que continuarán con el proceso para que la resolución quede firme, tal como lo dictó el Tribunal Supremo Electoral. Ahorita no provisionalmente, sino regresó a la resolución que nosotros emitimos, pero aún se tiene que abrir a prueba, tiene que haber un momento del proceso donde se van a exponer los alegatos finales y después se va a emitir la sentencia. Esa sentencia la van a emitir tanto la Corte Suprema como las salas y puede que ellos mantengan amparando a los recurrentes o puede que no los amparen. En ambos casos, a quien ampare, nosotros recurrimos otra vez en apelación. Y todos sufrimos las consecuencias de la corrupción, desde el acto más pequeño hasta los saqueos de las arcas estatales. ¿Cuánto imagina usted que se pierde en corrupción al año? Pues estos números de la impunidad le dejarán con las ganas de exigir servicios públicos de calidad. Esta es la investigación que presenta nuestro segmento Panorama Político. Una nación como Guatemala, donde de cada 10 guatemaltecos, 5 son pobres y 2 extremadamente pobres, no puede satisfacer necesidades básicas de salud, educación, seguridad, empleo, alimentación como mínimo, pues un presupuesto de 66.000 millones de quetzales es prácticamente insuficiente en función de esa pobreza e inequidad de oportunidades. Si agravamos con que un 30% del presupuesto, es decir, unos 20.000 millones de quetzales, se estima que se pierden al año en corrupción, el panorama oscurece para el país. En los últimos 4 años, la Contraloría ha impuesto 742.2 millones de quetzales en sanciones económicas por mal uso del dinero público. Sin embargo, ha perdonado hasta el 90% de esas sanciones y el Estado ha recuperado solo 56.4 millones de quetzales, un 7% de lo perdido. La corrupción se ha vuelto rentable para quien la practica. Por ejemplo, el IX le tenía 84 millones en desvíos. Le pusieron una multa de 5 millones de quetzales. Entonces los 84 no aparecerán. El Ministerio de Agricultura tenía una sanción de más de 51 millones y le pusieron una multa de 6 millones de quetzales. Y con la rebaja puede llegar hasta 90%. Solo en 2013 la Contraloría denunció, formuló cargos y sancionó por 469 millones 106.330 quetzales y 73 centavos por mal uso del dinero estatal, siendo el gobierno y las municipalidades los más señalados.
Esta es la corrupción a mediana y gran escala, identificada solo en ese 10% que se audita del presupuesto. Imagine qué pasa con el 90% restante y con el abuso de compras por excepción. Esto le ha costado a Guatemala estar en los números rojos en el Índice Internacional de Transparencia, con 29 puntos, 4 menos que el año pasado. Estamos en el puesto 123 de 177 países. La situación para Guatemala no puede vislumbrar mejoras. No creemos que existan o que se presenten acciones contundentes en tema de combate a la corrupción. Es casi imposible ponerle costo a la corrupción de calle. Sí, es a donde se soborna al policía, se trafican influencias, se abusa de poder, se incumplen funciones y se dan malos servicios públicos. Pero todo tipo de corrupción nos afecta directamente y no solo en el bolsillo. Más pobreza, más desigualdad, menos oportunidades, menos acceso a salud, menos acceso a red hospitalaria, menos acceso a carreteras. El Estado se ha vuelto un botín de algunos, en detrimento de la mayoría y sin controles. Las denuncias por corrupción han incrementado, sobre todo en el área rural. Unas 2.000 se han presentado este año en distintas instituciones, pero solo el 5% de ellas avanzan en los tribunales y un 3% administrativamente. La impunidad supera el 90% de los casos. Generalmente tiene que ver con casos de infraestructura, como el pago de obras que no se han construido, el tema de la alteración de cambiar una obra por otra, por ejemplo, no construir escuelas, no construir centros de salud, sin embargo construir estadios deportivos. Este es un concurso de culpas. Se señala a la Contraloría, incapaz de auditar al 100% el erario público. Al Ministerio Público se le achaca del pésimo litigio y las débiles pesquisas que hacen perder los casos, pero aún de no darle seguimiento y archivarlas. Por ejemplo, la Contraloría General de Cuentas es un ente que no se renueva y por lo tanto continúa intentando perseguir la corrupción de la misma manera que lo ha hecho durante todos estos años, que no le da ningún tipo de fruto. Hay quienes aseguran que mientras sean los mismos políticos los encargados de decidir quién va a fiscalizar sus actuaciones y la sociedad tolere la corrupción y no la denuncie, la ya triste situación del país empeorará para nuestros hijos. La Contraloría no quiso dar declaración alguna. Por una Guatemala en paz, Clay Ramírez y Jorge Hernández. El asesinato de 2 estudiantes del Inca será juzgado. El detalle lo tendrá cuando volvamos de la publicidad, así es que quédese en nuestra señal.